nombre de Jesús, que nos bendigas y que tu palabra sea de edificación para nuestras almas. Usa, Señor, este instrumento inútil, pero que en tus manos podemos ser útiles, Señor. Ayúdanos para que realmente tu palabra sea bien recibida en nuestros corazones y lleve el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, Señor. Amén. Amén. Muy bien, me encanta que podamos estar de nuevo juntos. ¿Qué les parece si vamos directamente a la Escritura y leemos la palabra del Señor y meditamos en ella? ¿Ok? Juan capítulo 11. Vamos a leer la palabra del Señor en ese pasaje. Juan capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Juan capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Cuando lo tengan, me señalan con el pulgar para que sepa que ya lo tienen. Gloria a Dios. Perfecto. Muy bien, pues leemos la palabra del Señor que dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, después sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Alguien tiene, Johanny, tienes el micrófono? Eso es, conectado, gracias. Y Yoli también tiene el micrófono conectado. Entonces yo recibo el sonido. Si lo pueden desconectar, por favor, Yoli. Ok, perfecto, gracias. Seguimos con el estudio de este hermoso evangelio, donde lo dejamos la última vez. Este es un pasaje que nos muestra grandes verdades relacionadas con Jesús, el Hijo de Dios, que deben marcar nuestra vida de tal modo que anhelemos ser como Él. ¿Puedes decir sinceramente que meditar en la palabra de Dios te hace mejor persona? Porque si escuchar sermón tras sermón, meditar en su palabra, no produce ningún cambio en tu vida, algo no está bien, algo anda mal. La palabra de Dios debe producir cambios en nuestro estilo de vida. Conozco personas que llevan muchos años escuchando sermón tras sermón, estudio tras estudio, y siempre están igual. No se produce cambio alguno en sus vidas. Eso no es lo normal. Lo normal es que la palabra de Dios influya en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de ser, de pensar, de vivir, incluso de hablar.
Así que meditemos la palabra con la esperanza de que realmente Dios produzca cambio en nuestros corazones. Amén. Dice la palabra de Dios que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Este nombre es la abreviatura de Eleazar, que significa Dios ayuda. Lázaro era de Betania, la aldea de Marta, de María y de Marta, su hermana. Betania era una pequeña población cercana a Jerusalén, al este de Jerusalén, aproximadamente como unos 3 kilómetros de distancia, camino hacia Jericó. Es decir, era una población bastante cercana, 3 kilómetros se andan en menos de una hora. ¿Okay? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, dice la Escritura. Lucas nos anticipa este acontecimiento que tendrá lugar un poco después, como veremos en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8. Pero ya Juan nos lo está anticipando, ¿ok? No Lucas, sino Juan. Ya hablaremos de ese pasaje cuando lleguemos a él. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y estas hermanas enviaron a un mensajero para solicitar la ayuda del Señor. Sabían que Jesús podría sanar a su hermano. Sabían que lo había hecho con muchos otros enfermos. Jesús había, por todo lugar donde él iba sanando a personas. Lo único que tenía que hacer era darse prisa y llegar a tiempo antes de que muriera. Nosotros también sabemos del poder del Señor por el testimonio de la Escritura. Las vidas que hemos visto transformadas. Nuestra propia vida. Por eso sabemos a quién debemos acudir cuando tenemos un problema del tipo que sea, ¿verdad? Al primero que tenemos que acudir es siempre al Señor. No dudes en pedir ayuda al Señor si lo necesitas, porque Él puede ayudarte cualquiera que sea la situación en la que tú te encuentres. Cualquiera. Por difícil que te parezca, por difícil que te resulte, para Dios nada hay imposible. La cuestión es, ¿confías en Él? ¿Tienes fe en Jesús? ¿De verdad? Porque hay una enorme diferencia cuando enfrentamos un problema con fe a enfrentarlo sin fe. Sin fe te angustias, te agobias, sufres, padeces, te deprimes. Con fe acudes a Dios y sabes que de alguna manera, aunque no sepas cómo, sabes que Dios se las ingeniará para poder ayudarte y sacarte de la situación, sea la que sea. ¿Crees realmente que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Yo te puedo asegurar que sí, no solo porque lo diga la Escritura en Hebreos 13:8, no. Yo lo creo porque lo he visto obrando en mi propia vida multitud de ocasiones. Dios me ha sacado de situaciones en las que incluso la fe me faltaba. Pero el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios es tan grande que cuando le clamamos a Él y lo hacemos de veras, como dice el Salmo 145, versículo 18, dice: cercano está Jehová a los que le invocan de veras. Es decir, cuando tú clamas a Dios, cuando lo invocas, cuando lo llamas, cuando le dices, Señor, y lo haces de todo corazón, ¿qué dice el Salmo 34? Dice: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. ¿No es hermoso saber estas cosas? Tener esta fe, esta esperanza, esta certeza de que Dios siempre estará con nosotros y nos ayudará. Versículo 4 dice que oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús ya sabía de antemano lo que iba a suceder. Él lo sabe todo, porque Él es Dios.
y a Él nada se le esconde. Lo que glorifica al Padre también glorifica al Hijo. Jesús ya sabía de antemano todas las cosas, punto por punto. Ante cualquier prueba que enfrentes, queridos hermanos, recuerden que siempre podemos contar con el Señor. Solo que no lo utilices, cuidado, como una farmacia de guardia o como una rueda de repuesto, porque Dios no es ninguna de esas cosas. Acude primero a Dios siempre. Él te puede sacar, como digo, de cualquier situación, por difícil que sea. Cuando pasas por la prueba, ¿a quién acudes primero? ¿A tu papá, a tu mamá, a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos? ¿A quién acudes cuando tienes problemas de verdad? ¿Al banco? ¿Al hospital? Yo siempre acudo primero a Dios. Pero hay que hacerlo con fe, con confianza. No hay que acudir a Dios con dudas, ni mucho menos con quejas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? No. En cada situación, sea la que sea, pregúntate, ¿qué será? ¿Cuál será la manera en la que Dios quiere glorificarse en esta situación? Las palabras de Jesús debieron ser confusas para sus discípulos y sobre todo para el mensajero de las hermanas de Lázaro y por supuesto mucho más para ellas mismas, ¿no? ¿Se imaginan lo que debieron sentir cuando vieron al mensajero llegar y que Jesús no los acompañaba? La decepción, posiblemente la frustración, debieron ser mayúsculas para aquellas dos pobres mujeres que se quedaban solas, sin un varón que las ayudase. Y en aquel tiempo era difícil que una mujer sola pudiera salir adelante. Debieron pensar que quizás Jesús no los amaba tanto como decía. Al ver morir a su hermano, debieron estar preguntándose, pero ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no acude? Ahora que le necesitamos. Yo no sé si tú alguna vez te has visto en esa situación, en la que crees que Dios llega tarde, pero créeme, Él sabe lo que hace. Perdón. Ellas debieron derrumbarse por completo, a pesar de lo cual Juan nos dice que amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esta nota de Juan, tengo que estar corrigiendo las notas porque como hemos estado meditando en los devocionales sobre el Evangelio de Lucas, cuando estaba preparando este estudio, donde tenía que poner Juan, ponía Lucas. Esta nota de Juan nos aclara la estrecha relación que Jesús tenía con esa querida familia. Su retraso no se debía a que no les importase, ni a que fuese indiferente al dolor de ellas. Tanto Jesús como sus discípulos más cercanos posaron muchas veces en su casa. ¿Por qué, pues, no llegó a tiempo? ¿Por qué dejó abandonado a su amigo Lázaro cuando más lo necesitaba? ¿Te has sentido así alguna vez, abandonado por Dios? Incluso Jesús, el mismo Hijo de Dios, se sintió de ese modo cuando estaba en la cruz y clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, verso 46. Es por esto que Jesús puede entenderte perfectamente cuando te sientes así, de ese modo. Él también pasó por esa experiencia. Así se sintió él en aquel momento, torturado y clavado en una cruz, a punto de morir. Se sintió desamparado, aunque el Padre jamás lo desamparó. ¿Cómo podría hacerlo? Dios prometió, no te desampararé ni te dejaré.
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13 del 5 al 6 y Salmo 118, 6. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Esta demora deja claro que la agenda de Jesús no la marcaban las necesidades de sus amigos, ni siquiera de los más íntimos, ni tampoco las agendas de sus enemigos. Su agenda obedecía fielmente los planes del Padre Celestial. Hay ocasiones en las que no entendemos el proceder del Señor. ¿Por qué no salió corriendo para sanarlo antes de que muriese? Habría sido mucho más fácil sanarlo que tener que resucitarlo de entre los muertos. Pero ¿no te parece que el Señor no siempre hace lo más fácil? Sino lo que es necesario a fin de mostrar su poder y su gloria. Jesús sabía que para cuando llegase, su amigo Lázaro ya habría muerto. Y es que los tiempos de Dios no son como los nuestros. Y esta es una lección que a muchos cristianos les cuesta aprender. La palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no siempre hace las cosas como pensamos que debería hacerlas. Él tiene su propia manera de ser, su propia manera de actuar. Y tendríamos que preguntarnos, ¿acaso seremos nosotros mejores que Dios? ¿Verdad que no? Desde luego que no. Él sabe bien lo que hace. De modo que seamos pacientes para con Dios, porque Él lo es para nosotros, ¿o no? Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Como decía, Betania estaba demasiado cerca de Jerusalén como para representar un auténtico peligro para Jesús, aunque no estaba tanto como para llamar demasiado la atención. Recordemos que Jesús se encontraba predicando en las aldeas más allá del Jordán. Estaba en la Transjordania cuando recibe la noticia de la enfermedad de Lázaro. Se encontraba allí porque en Jerusalén habían querido apedrearlo. Por eso los discípulos no querían volver allí. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Caminar de día no es complicado, ¿verdad? Porque aunque haya obstáculos en el camino, lo ves venir. Si hay algún peligro, lo ves venir incluso desde lejos y lo evitas. Pero caminar de noche en la oscuridad es mucho más peligroso. Jesús les estaba diciendo que mientras estuviesen con Él, ¿no era Él la luz del mundo? No debían temer el peligro. Con Cristo estaban seguros. ¿Te sientes tú seguro con Jesús? ¿Sabe? El otro día, predicándole a los internos del centro penitenciario, les hablaba de la gran tribulación. Y algunos temían. Y yo le decía, si tienes fe, si confías en Dios, no tienes nada que temer. Porque la ira de Dios no está para con aquellos que hemos creído en Él, sino para quienes lo han rechazado. Saben, por otro lado, la luz del día la luz y el día son símbolos del conocimiento de la voluntad de Dios. Mientras que la noche y la oscuridad representan la falta de ese conocimiento. Hermanos, necesitamos luz y conocimiento para andar sin tropiezos en esta vida. Nos dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera mi camino. También hay que tener en cuenta que Jesús tenía un tiempo determinado para estar en esta tierra. Su tiempo era limitado y él debía aprovecharlo. Por eso debía acudir a pesar del riesgo. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme despertará, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Como podemos comprobar por este pasaje, los discípulos del Señor se guían interpretando literalmente las palabras del Señor Jesús, aun cuando hablara en metáfora, en parábolas, con figuras retóricas. Ellos pensaban que si estaba dormido, bueno, pues estaba bien y sanaría. Por tanto, no había necesidad de ir tan cerca de Jerusalén y ponerse en peligro para poder verlo. Seguían sin entender las palabras del Señor. Cuando usaba alguna metáfora o cualquier figura literaria. Versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Es evidente que aunque los discípulos de Jesús eran creyentes, la verdad es que en ciertas circunstancias su fe no les alcanzaba para tanto. A todos los creyentes en un momento determinado, como que la fe se le agota, ¿no? Si Jesús hubiese estado allí, Lázaro no habría muerto. Lo habría sanado sin ninguna duda. Pero esperó a que muriese, a fin de ayudar a sus discípulos y a las hermanas de Lázaro a creer en el poder de Dios, a creer en la vida más allá de la muerte. Fue por amor a sus discípulos y a las hermanas de Lázaro que Jesús actuó de ese modo, para mostrarles que su amor llegaba más allá de la vida y de la muerte. No había otro modo de demostrarlo que permitiendo la muerte de su querido amigo para después resucitarlo. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Normalmente conocemos a Tomás como el apóstol incrédulo, pero en esta ocasión demostró un gran valor al estar dispuesto a padecer la muerte con amor, por amor a Lázaro, que era un buen amigo de Jesús y posiblemente de todos los apóstoles. Seguramente Tomás expresó el sentir de todos los demás. Todos estuvieron de acuerdo en ir. Conocían bien los riesgos de volver a acercarse a Jerusalén y a pesar de eso estuvieron dispuestos a ir, aunque pudiera suponer la muerte para ellos. ¿Tienes tú algún amigo que valores tanto como para poner en riesgo tu vida? ¿Tienes alguna amistad tan profunda? No es fácil encontrar verdaderos amigos. Dice la Biblia que amigos hay más unidos que un hermano. Y a veces uno con los hermanos en la fe se siente más cerca que incluso con los hermanos de sangre. A mí me pasa, yo no sé si a ustedes les pasa también. Quizás no llegaban a entender totalmente el por qué Jesús debía morir, pero a estas alturas no se les puede negar que los discípulos eran leales al Señor. Queridos hermanos, la resurrección de Lázaro vino a demostrar el poder de Cristo sobre la vida y sobre la muerte. Todos y cada uno de nosotros somos como aquellos discípulos de Cristo. Creemos en el Señor, pero a veces necesitamos que Dios nos ayude aumentando aún más nuestra fe para creerle en todas y cualquier circunstancia en la que estemos. Pase lo que pase, no pierdas nunca la confianza plena, la absoluta seguridad
de que si tú estás en paz con Dios, nada debes temer. Aun estando a las puertas de la misma muerte, o incluso si algún ser querido tuyo ha muerto, recuerda que Dios es Dios y que nada hay imposible para Él. Meditar en estas cosas no debiera producir en nosotros un mayor grado de fe, de confianza, de seguridad. No debiera ayudarnos a vivir confiados en el Señor, porque nada es imposible para Él. ¿Qué tenemos que temer? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Hay personas que están enfermas y que lo pasan mal. Y algunos temen morir. Pero si tiene fe, si es creyente de verdad, puede mirar cara a cara a la muerte y reírse de ella, porque sabe que cerrar sus ojos aquí es abrirlo en la presencia del Señor. Nada tenemos que temer. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que nos muramos? ¿Que nos maten? ¿No sería que nos estarían dando un pase para la gloria? Yo no me quejaría. Queridos hermanos, yo les invito a que confíen plenamente en el Señor. A que cuando mediten la palabra no lo hagan simplemente para tener un conocimiento intelectual sobre la misma, sino para que esa palabra ustedes permitan que se arraigue en vuestro corazón y que os ayude a vivir de otra manera, con una confianza total, absoluta en el Señor. Quien confía en Dios, quien teme a Dios, quien respeta a Dios. Si temes a Dios, no tienes que temer a nadie más. Ojalá el Señor aproveche estos estudios, estas reflexiones para aumentar nuestra fe, para ayudarnos a ser más espirituales, para acercarnos más a Él. Porque Él no está lejos, pero a veces nos sentimos lejos de Dios. Oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude a entender su palabra, a recibirla como palabra viva, como palabra del cielo, a recibirla como esa semilla que una vez que entra en nuestro corazón germina y lleva frutos que glorifican su santo nombre. Oremos, pidámosle al Señor que Él siga edificándonos en la fe de Jesucristo, para que sea lo que sea que nos tengamos que enfrentar hoy, mañana, pasado, podamos hacerlo tranquilos, confiados en el Señor. Oremos, pidámosle al Señor que Él siga trabajando en cada uno de nuestros corazones, que Dios siga obrando en nuestras vidas para su gloria y para su honra. Amén. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dejado, para que nosotros podamos meditarla, conocerla. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos ayudes a recibirla como palabra tuya. Permítenos, Señor, afianzarnos en la plena seguridad de que tú estás con nosotros. Y de que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, bendice a mis hermanos ahí en Lima, en Uruguay, en Chile, en todo lugar donde están mis hermanos que están viendo este video. Bendícelos, Señor. Ayúdalos. Fortalece su fe, su plena confianza en ti, para que puedan descansar, para que puedan entrar en tu reposo. Por favor, en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, queridos hermanos. Deseo de todo corazón